Es increíble, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es una primera experiencia de podcast en vivo para circulantes. Estamos en la casa central de Grupo San Cristóbal. Hoy inauguramos una muestra que va a estar hasta el 2 de septiembre para visitarla, y para nosotros es un momento muy, muy especial porque en esta tercera temporada nos propusimos ampliar el barrio, ir a visitar lugares, conocernos, porque las primeras 2 temporadas de Circulantes estuvieron más atravesadas por la pandemia y las entrevistas fueron muy, muy virtuales. No solo que estamos yendo a lugares, sino que ahora invitamos a nuestra casa a que se generen estas acciones. Así que estamos muy felices de que eso pase. Quiero agradecer la confianza de Grupo San Cristóbal, quienes nos apoyan, y agradecerles a ustedes por haber venido, haberse acercado aquí al taller que hizo Laura Lobo antes de este episodio que estamos grabando. Estamos saliendo por YouTube, hay un link dando vueltas, gracias a la gente que se suma por esa vía, y también esto terminará, esos aplausos incluidos, en Spotify y en todas las plataformas donde nuestro podcast se escucha. Estamos aquí frente a circulantes de la ciudad de Rosario que se acercaron, pero nos gusta esto de la transmedialidad y las otras redes que nos llevarán por otros lugares. Tenemos otros por delante, se viene Tomás Balmaceda, vamos a hablar de la figura de Le Corbusier, por ejemplo, aquí en otro encuentro, y el cierre será con una charla con Chiqui González. Así que estamos muy felices de que la muestra Circulantes siga dando sus frutos y este proyecto nos siga conectando con tantas conversaciones diversas y personas que nos enriquecen con sus contenidos. Hoy, para abrir esta serie de episodios en vivo, nos acompaña Osvaldo Aimo, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y pediatra. Si vienen escuchando el podcast, ya lo han escuchado, porque en el episodio de Educación Vial hablamos con él sobre el uso correcto de las palabras. Osvaldo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, muy amables por la invitación y muy feliz de estar acá, ¿no? Se encuentra con nosotros Maru Ibáñez, mamá Rosarien, así la van a tener más de redes sociales, licenciada en biotecnología, doctora en ciencias biológicas, comunicadora digital, blogger, doble personalidad, porque para mí es Maru cuando nos vemos a la entrada y salida de la escuela, cuando llevamos a nuestras hijas, y en las redes siempre tiene una agenda muy nutrida. Es una gran caminante de la ciudad y observadora de la misma. Maru, un gusto tenerte en este Circulantes en vivo. Bueno, muchas gracias Fede y todo el equipo de Circulantes por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Hablábamos con Fede hace un rato que mi participación en el podcast de Circulantes fue en otro contexto completamente diferente. Lo grabamos en la calle, con un barbijo, un poco a la distancia. Yo estaba embarazada, nos hablábamos desde lejos con Fede, y estar hoy acá grabando un podcast en vivo, viéndonos las caras, la verdad que es hermoso y hay que celebrarlo. Celebramos la visita de ustedes aquí, el interés, y el episodio de hoy tiene como eje central, como tema central, las ciudades para las infancias. Es un tema que definitivamente cruza la seguridad vial y la inclusión, que también será otro de los temas que vamos a abordar en este episodio. ¿Cuál creen que es el potencial impacto que se puede ejercer en la vida de las infancias si se tiene en cuenta una planificación urbana, si se piensa las ciudades para las infancias? Bueno, yo considero que es un impacto tremendo y siempre me voy a acordar de Francesco Tonuti, ese pedagogo italiano que hizo la ciudad de los niños, o pensada para los niños y las infancias. Y el hecho de verlo como lo ven con los ojos de las infancias es un abordaje diametralmente opuesto. Yo no me voy a olvidar nunca que un día, en una experiencia que hicieron en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, donde tenían una intersección donde eran atropellados niños peatones, ¿no? Infancias peatones,
Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una actividad con adultos arrodillados, con una cámara en la frente, intentando cruzar esa intersección. O sea, empezaron a ver la realidad con los ojos de las infancias, ¿no? Y esto hace que, evidentemente, la perspectiva cambió radicalmente y se pudieron dar cuenta con esta experiencia dónde estaba el problema. Y el problema era de infraestructura. Bueno, se contempla las infancias, que es cuando se piensa, se diseña la ciudad. Yo creo que no se puede responder ni con sí ni con un no. Lo que sí creo es que la mayoría de las ciudades no están pensadas para las infancias, pero sobre todo desde el punto de vista de su autonomía. Hoy en día cada vez estamos viendo que las infancias son menos autónomas en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Si nosotros nos imaginamos cuando éramos chicos, tal vez algunos vivíamos en ciudades más pequeñas, pero mismo quienes vivían en grandes ciudades como Rosario eran capaces de ser autónomos, de ir caminando a la escuela cuando ya estaban al final de la escuela primaria, y eso está estudiado, digamos, y es real que cada vez los niños y las niñas tienen menos autonomía. La mayoría de las veces se atribuye a cuestiones que tienen que ver con la seguridad, pero yo creo que no es el único motivo. Cuando pensamos en nuestros hijos desplazándose por las ciudades, hay un montón de cosas que tienen que tenerse en cuenta. Y sobre todo cuando nosotros pensamos los trayectos escolares, que muchas veces es lo que compartimos con Fede desde nuestra casa hacia el colegio, nosotros los hacemos a pie. Son trayectos relativamente cortos, si pensamos que nuestras niñas y niños van a la escuela que les corresponde de su barrio, son trayectos caminables, que es lo ideal o lo esperable en las ciudades. Pensar en esos trayectos escolares, cómo deberían estar señalizados a la altura de los niños y de las niñas para que ellos, con el correr de los años, puedan ir teniendo autonomía. Y ese trayecto escolar, que al principio es supervisado por un adulto responsable, después pueda comenzar a ser supervisado por un adulto y 2 o 3 niños. Y de a poco empezar a generar autonomía, desde que son pequeños. Bueno, esos son pequeños cambios que de a poco tienen que empezar a darse en las ciudades. Pero cuando decimos de a poco, también decimos de manera urgente. No es que... A mí no me gusta teorizar y decir, bueno, yo en un futuro quisiera... No. Proyectos como circulantes y de hablar de estas cosas hacen que tengamos que pasar a la acción. Yo creo que nada de la seguridad vial está pensado para las infancias. Nada. Porque los niños y las niñas no son adultos en miniatura, son niñas y niños que ven el mundo de una manera diferente. Y me hacías acordar con lo que decías recién, Maru. Yo en el año 95 estuve becado en una escuela de educación vial para niños en Alemania, y en ese momento no estaba la inseguridad que está ahora. Estoy tratando de que ustedes se retrotraigan en el tiempo. ¿Y qué veía yo de diferente cuando venía acá? Que estos niños y estas niñas fueron entrenados por un adulto responsable y atento en cómo utilizar la calle. Allá la mamá y el papá, además, ¿saben lo que hacen? Refuerzan lo que el enseño adentro del colegio dijo, de la seguridad vial. Y esto yo veía que nosotros estábamos mucho más atentos y mucho más aferrados a nuestros niños y niñas. Yo decía, ¿por qué ellos los dejan? Porque los entrenan, por eso fundamentalmente. Llegás a la Agencia Provincial de Seguridad Vial desde la pediatría, identificando que la muerte por accidentes viales es la principal causa en una franja etaria muy joven, digamos. ¿Cuándo haces el clic y empezás a trabajar en esos dos sentidos, seguridad vial y pediatría? El clic lo hago porque yo me di cuenta que no nos estábamos haciendo cargo de nuestra principal causa de muerte. Yo en ese momento no sabía que los accidentes eran una enfermedad, de acuerdo a los trabajos que había hecho Haddon en la década de los años 60 en Estados Unidos, con su famosa matriz que separó al accidente en preaccidente, accidente, después accidente, y en agente, ambiente y huésped, agente y ambiente.
que dio las bases de la prevención fundamentalmente, que después vino en el mundo, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo no nos estamos haciendo cargo de nuestra principal causa de muerte cuando era en ese momento la principal causa de muerte, como lo sigue siendo hoy día? Tanto Naciones Unidas, OMS, Organización Mundial de la Salud, como lo que tenemos relevado en la Sociedad Argentina de Pediatría, con un trabajo que hacemos con UNICEF, que se llama Salud Materno-Infanto-Juvenil en Cifras, demostraron que en el grupo de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años, de cada 100 personas que mueren, 70 mueren por accidentes. Y de ese 70%, el 80% son varones. Son números alarmantes, muy altos. Estamos atravesando el diseño por la seguridad vial. Ya nos contó Osvaldo que hemos atravesado un diseño anterior que no nos arrojó datos positivos. Estamos ante una segunda instancia del 21 al 30 con un trabajo que lo que busca desde la Organización Mundial de la Salud y está bueno que nos repleguemos desde los lugares de acción que tenemos a mano para bajar en un 50% la mortalidad en siniestros viales, ¿no? Es todo un desafío. Osvaldo sé que tiene una mirada bastante negativa acerca de la posibilidad de llegar a ese número. Maru, ¿qué opinás? ¿Qué decís al respecto? No, los números son terribles, pero creo que también reflejan un poco, yo pienso siempre como de mi experiencia personal, lo que estamos viviendo, la generación mía, que somos quienes estamos criando niños y niñas. Digo, cada vez el sistema nos va empujando para que nos alejemos, o sea, hagamos una vida en donde necesitemos muchos desplazamientos. El colegio queda lejos, entonces hay que subirnos a un auto para ir al colegio y después tenemos que mandarlos a fútbol y tenemos que agarrar el auto de nuevo para ir a la otra parte de la ciudad a fútbol y al taller de arte. Bueno, y cada vez las ciudades están pensando para que se genere una dependencia total y absoluta del auto. Y entonces, nada, yo, como decía Fede, soy biotecnóloga, pienso en cálculos, o sea, y en probabilidades. Más tiempo arriba de un auto, más chances uno tiene de tener un accidente vial. Y me refiero a esto, que son mucho más altas las chances de tener un accidente grave en un auto que caminando por la calle. Entonces yo creo que también tiene que ver con un cambio que tenemos que hacer nosotros también como madres, como padres, y de pensar qué estilo de vida queremos nosotros para nuestros hijos y para nuestras hijas. Queremos un estilo de vida más sostenible, en el que todo quede en la cercanía, en donde podamos ir caminando en bicicleta, comprar local, ir a actividades o talleres que sean en las cercanías, ir a la escuela del barrio, en donde sus amigos también van a vivir en el barrio. Yo creo que también tiene que ver con eso, que nosotros tenemos que hacer un cambio de vida también. Siempre estamos como viendo a qué altura de un ideal posible se llega y la realidad nos pasa por encima justamente en cuanto a las posibilidades reales que tenemos para que pasen esas cosas. ¿Cuáles son los principales entornos en los que las infancias realizan las primeras interacciones, que es un poco lo que decías hoy, para ver por dónde se puede empezar? Mirá, yo considero de que la forma de empezar es en cómo hacemos las planificaciones urbanas. Si nosotros seguimos haciendo planificaciones urbanas donde todo queda lejos, donde no hay transporte público de pasajeros, donde tenemos obligatoriamente que utilizar un vehículo a motor, la cuestión se va a seguir complejizando mucho, ¿no? Y me parece que esa es la gran tarea que nos queda, sobre todo a los que planifican ciudades. Nosotros tenemos la historia muy negativa de que por no haber planificado, las travesías urbanas de las rutas están en plenos cascos urbanos. Entonces, por allí nos damos cuenta que pasó esto y tenemos que empezar a tratar de hacer cosas para parar el tránsito. Puente peatonal que no usa nadie, semáforo que no va a respetar nadie, lomo de burro, radar. ¿Por qué? Porque no planificamos. Y esta cuestión viene muy bien con lo que decías recién, Maru, porque si nosotros tenemos un centro comercial con la llegada del transporte público de pasajeros, ¿cierto? La escuela, la plaza, todo puesto dentro de un ambiente donde no haya que cruzar una calle, este me parece que es un mensaje.
ambos han viajado y vivido en distintos lugares. Hay un concepto que abordamos en algún momento que es el de antropología vial y cómo culturalmente también internalizamos la forma en la que nos movemos, ¿no? Vos siempre das casos que a veces me resultan como muy lejanos cuando veo el caos que somos andando nosotros, pero entiendo que vos viviste en otros lugares y eso te sirve para cotejar realidades y ver qué se puede implementar, aunque no todo creo que se puede replicar por cómo somos. Vos también, Maru, viviste mucho en Francia, por ejemplo. Cada lugar tiene su forma, Sí. su manera de moverse, de andar. Sí. Es cultural también. Mm. Yo viví en Francia mucho tiempo, de ahí tengo muchas anécdotas circulantes, pero también viví un tiempo en Estados Unidos, en un pueblito muy chiquitito en el medio del estado de Arizona, en donde yo llegué así y dije, hola, ¿qué tal? Vengo a trabajar en la universidad. Bueno, ¿y tu auto? No, no tengo auto. ¿Pero ¿y cómo vas a ir? No, no sé, alguien me puede prestar una bici. Y no había manera de circular por la ciudad si no era en un auto. Hacía 50 grados de calor y yo no tenía un auto. Y conseguí una bici porque además soy porfiada. Y lo hacía todo en bicicleta. Y era la única persona circulando. O sea, no me cruzaba otras bicicletas, no me cruzaba otro medio de transporte que no sea un automóvil. Y aunque parezca muy lejano, hoy en día la mayoría de las ciudades, al menos en Estados Unidos, están planteadas de esa manera. En Francia, por el contrario, el uso del transporte público está, bueno, es como lo que usábamos todos para movernos, pero dentro del transporte público, la seguridad para las infancias era, o sea, completamente nula. Entrar al metro, al subte en un horario pico era una carrera de empujones. Entonces, cuando uno entra con un niño pequeño o con un bebé, era todo un tema. No había escaleras mecánicas, entonces subir y bajar al transporte público era muy difícil. Los colectivos lo mismo, no había ninguna sillita para que los niños y las niñas estén sentados y atados en una silla pensada para las infancias. Entonces, aún en Francia, un país en donde uno a veces lo mira con cierto, bueno, no sé, admiración, hay muchísimas cosas por mejorar. La experiencia que yo viví hace muchos años, yo de seguridad vial no sabía nada, fue en Estocolmo, en Suecia, que bueno, que es el país líder de la seguridad vial, y resulta ser que es una cuestión total y absolutamente diferente a lo que viviste en Estados Unidos. Yo el año pasado tuve la oportunidad de dar unas capacitaciones y una de ellas me tocó hablar sobre Visión Cero, que es el paradigma que hizo Suecia en finales de la década de los años 90, que puso pata para arriba a la seguridad vial del mundo. Y bueno, en esa capacitación tuve la oportunidad de hablar con una persona, un ingeniero argentino que está viviendo en Estocolmo en este momento, ¿no? Y entonces yo le pedí que nos contara cómo era la obtención de la licencia de conducir. Entonces él contó todo lo que hacía, cuánto costaba, $875 la licencia, pero yo quería que él contara una cosa que contó al final, ¿no? Entonces él dice, a todos los que estábamos escuchando, dice, perdón, dice, pero ¿saben una cosa? Yo no tengo auto. Que eso es lo que yo quería que contara, ¿no? Y entonces dice, por supuesto, la licencia que yo les mostré es esta, yo hice todos esos pasos que dije recién. ¿Y por qué tuve licencia? Porque la empresa me manda con un auto de la empresa a hacer alguna cuestión, o yo rento un auto para salir con mi familia de vacaciones. Y entonces mostró el mapa que yo tuve la suerte de vivir en ese momento, que es el mapa de Estocolmo con el transporte público. Un transporte público tan espectacular y público en serio. Esta es la cuestión. Es público en serio porque es del Estado. Es el Estado el que hace esto. Entonces, era tan impresionante. Vos no podés decir que llegaste tarde a tu trabajo por culpa del transporte público. Es imposible, no te lo van a creer, además, ¿no? Y esto me parece que también es un mensaje, ¿no? En nuestra realidad, ¿crees que cuando estamos atrasados en ciertas tomas de determinaciones por parte del Estado tiene que ver exclusivamente con falta de presupuesto o porque tenemos otras prioridades, siempre tenemos otras prioridades, cuando en realidad acá está la vida como factor fundamental?
La verdad que me pones en un apriete porque, bueno, yo no voy a hacer nunca ninguna declaración políticamente correcta si no está en línea con lo que yo pienso. Y por eso he tenido muchos problemas, Se ¿no? agarran la cabeza a tus compañeros, compañeras que vinieron. No, porque digo, yo cuando cuento estas cosas no es para comparar, primero. Y segundo, yo digo, esta gente no son enanitos verdes, cabezones de ojos saltones que bajaron de un plato volador. Son seres humanos como nosotros, que evidentemente hicieron cosas, ¿no? Y que esas cosas son las que nos faltan hacer a nosotros, que no somos tan distintos. Yo siempre, cuando cuento esto, también cuento que ellos tienen alcohol lock. ¿Y qué es el alcohol lock? Una llave de un vehículo Volvo, ¿sí? Que vos soplás. Y si tenés alcohol en el aliento, el motor del auto no va a prender. ¿Qué quiero decir con esto? Que también tienen los problemas. No son más buenos que nosotros. En absoluto no es cierto eso. Evidentemente tenemos que hacer una sociedad diferente. Nosotros nos debemos hacer una sociedad diferente. ¿Por qué? Porque las infancias no se pueden ir de este país. A veces abordamos temas como, por ejemplo, ciudades inteligentes. Hablamos de conceptos que están dentro de el radar de gestores, urbanistas, sociólogos, analistas, ¿no? Se habla mucho de ciudades inteligentes, smart cities. Te quería preguntar por el futuro. ¿Cómo imaginas el futuro de las ciudades para las infancias? Como biotecnóloga te lo pregunto, Maru. No. No, a ver, yo cuando imagino un futuro, yo imagino Rosario, como yo le decía a Fede, no, hablábamos, no soy de acá, entonces para mí Rosario es una ciudad elegida entre muchas, por un montón de razones, sobre todo personales, pero para criar a mis hijos. Entonces cuando imagino en un futuro, imagino en el Rosario de un futuro. Lo que yo quiero para las infancias es que, a ver, las ciudades inteligentes son ciudades en donde las infancias son escuchadas. Entonces, en primer lugar, necesitamos la escucha de las infancias. Tienen un montón de cosas para decirnos, muchísimas, y la mayoría de ellas son re interesantes, ¿no? Los niños y las niñas pequeños no están todo el tiempo hablando de unicornios y de superhéroes. Tienen cosas re creativas para decirnos. Entonces, lo primero que hay que hacer en las ciudades inteligentes es escuchar a las infancias, pero de verdad. No decir, ay, sí, qué lindo hacemos. No, sentarnos y escuchar a todas las edades, qué necesitan, en qué momento. A los más pequeños, que son, bueno, mis hijos son pequeños, entonces yo estoy un poco más relacionada con eso, pero también los adolescentes necesitan un montón de cosas. Los chicos que a partir de los 12, 13 años empiezan a circular solos por la ciudad, tenemos que escucharlos y saber qué necesitan. Entonces esa es la ciudad del futuro que yo me imagino y que necesito que esta ciudad lo sea. O sea, primero que se escuchen y en segundo lugar un cuidado del espacio público. Para mí las cosas que transcurren en la espacialidad pública no transcurren en otro lugar. Es un espacio de encuentro en donde uno se encuentra con un otro, que es un momento efímero del que uno aprende muchísimo porque es un encuentro con una persona que uno cruza en un parque, en un museo, en un centro cultural. Es ese momento que es irreemplazable, que uno puede tener su casa, su patio, la escuela, las actividades, los amigos, los primos y las cosas de toda la vida, pero lo que pasa en el espacio público es único y irreemplazable. Entonces, bueno, las ciudades inteligentes tienen que tener como prioridad eso, un espacio público accesible, realmente accesible para todos, en todos los barrios de la ciudad, porque no sirve solamente que haya lugares hermosos en el centro, porque sabemos que la mayoría de las personas que viven en Rosario viven en la periferia y muchas veces no se van a tomar un colectivo un fin de semana para venir al centro a disfrutar de un parque o de un museo. Entonces, bueno, nada, yo creo que esos son mis dos pilares: escucha a las infancias y un espacio público, seguir defendiéndolo. Hay lugares increíbles en Rosario, pero bueno, tenemos que seguir defendiéndolos y participando. Si nuestros hijos e hijas nos ven a nosotros como adultos involucrados en la vida ciudadana, bueno, ellos lo van a seguir replicando. Ellos aprenden todo, imitan todo. Entonces, bueno, sobre todo eso, participar y seguir estando activos en la vida ciudadana. ¿Cómo la ves, Osvaldo? Bueno, a mí me preocupan lo que decías por recién, las ciudades 880, ¿no? Uh-huh.
Uno de los trabajos que hice en mi maestría en Madrid versó sobre los adultos mayores de 75 años. Y aunque a ustedes les parezca mentira, hay estudios, trabajos que se tomaron el tiempo y el trabajo para ver a qué velocidad caminan. Hicieron un estudio comparativo entre Madrid, Londres y Río de Janeiro, ¿no? Para ver cuánto es el tiempo que tiene que estar, por ejemplo, el semáforo peatonal, porque descubrieron que la mayor cantidad de atropellos peatonales en este grupo etario se da cuando está por terminar de cruzar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes una cosa, ¿no? O sea, yo como pediatra estoy muy preocupado por las infancias y demás, pero también no tenemos que olvidar a este grupo etario. Por ejemplo, en Alemania la educación vial empieza en el jardín y termina en la tercera edad, ¿no? Porque vos viste cómo tenemos que adaptarnos permanentemente a deambular por las ciudades, ¿no? Y con respecto al tránsito y al vehículo en particular, yo el futuro lo imagino, y bueno, estoy trabajando mucho este tema de hace 8 años más o menos, muy involucrado en el tema. Yo al futuro de la automoción lo imagino sustentable, ¿no? Que sería eléctrico y autónomo. Yo considero, y tengo mis fundamentos teóricos por los cuales estoy trabajando, que el ser humano no puede manejar más. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, porque nosotros no podemos acercar riesgo real versus riesgo percibido, que se llama percepción de riesgo. Y el segundo es porque la naturaleza no nos preparó para un sistema tan cambiante y complejo como el tránsito. Y entonces lo que nos van a dominar en el momento de tomar una decisión son las emociones. Bueno, y somos de emociones encontradas, y a veces nos encontramos, ¿no?, en las esquinas de más. La verdad es que me resulta interesante ver cómo van apareciendo temas que tienen que ver, más allá de que el recorte tiene que ver con las infancias, esto de pensar a adultos mayores, que las ciudades no estén pensadas para personas que, bueno, pueden trasladarse, no pensar en las diversidades. Eso es fundamental para pensar las ciudades, ¿no? Ciudades inclusivas de verdad. Sobre todo. Sí, porque cuando hablamos de infancias, bueno, nosotros decimos, bueno, hablamos de infancias, entonces pensamos niños y niñas que se puedan desplazar con sus 2 piernas, que ven, que escuchan, y sabemos que esa no es la realidad. Entonces también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En las vacaciones de julio, por ejemplo, en Rosario, bueno, viene muchísima gente de todos lados, mucho turismo, hay muchísimas actividades pensadas para las infancias en toda la ciudad, con una agenda de actividades culturales cargadísima. Y cuando yo me ponía a ver todo lo que había, no había ninguna actividad, por ejemplo, adaptada para chicos con autismo. Yo decía, ¿cómo puede ser? Estamos en una ciudad de millones de personas y todas las actividades implicaban ruido, caos, lugares cerrados. Hoy en día el índice, bueno, usted lo debe saber mejor, de autismo de los niños es elevadísimo, sigue creciendo. Y en Rosario no había, por ejemplo, un cine que haga funciones de cine adaptadas, con las luces prendidas, con un sonido más bajo. Entonces, cuando pensamos en las infancias también, tenemos que tener en cuenta eso, porque me parece que está siendo bastante relegado, al menos de la agenda. Estoy totalmente de acuerdo, y puse que me hacías acordar con este tema de la inclusión, porque tiene que ser inclusivo, no puede quedar ninguna parte de la sociedad fuera. En el año 92 llegué a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario con un proyecto, yo vivía en San Lorenzo en ese momento, con un proyecto que se llamó Plaza Segura. O sea, nosotros teníamos muchos accidentes en las infancias en el hogar, en la calle y en la plaza. Y vos fíjate que trabajé con el director del proyecto, fue el arquitecto Enzo Gribarello,
que era el director del Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de Ingeniería de acá de la universidad. Estuvimos trabajando 4 años para tratar de incorporar juegos seguros para los niños y las niñas. Y la otra cosa que hicimos fue dotar a esa plaza de la primera señalética preparada para discapacitados visuales. Trabajamos con una maestra de un jardín de infantes integrador con niños y niñas con disminución de la agudeza visual y ciegos, y ella nos capacitó para ver desde este otro lugar, ¿no? Por eso digo yo que la Sociedad de los Poetas Muertos por ahí es el emblema más importante que se me viene a la cabeza cuando hablamos de ver las cosas de lugares diferentes, ¿no? Qué interesante todo lo que va saliendo, pero me están pasando data como por una cucaracha del tiempo que tenemos aquí de charla. Y claro, son muchísimos los temas, se van enganchando uno con el otro y es realmente apasionante y también complejo a la vez. Me quedé de una charla que asistí de Osvaldo puntualmente sobre seguridad vial, que quien crea tener la posta de cómo estaría mintiendo, porque es tan complejo el entramado y cómo nos movemos en las ciudades que a veces cuando pedimos, claro, pedimos desde nuestro lugar de visión y de acción en la sociedad y claro, nos falta un montón. Pero lo cierto es que detenernos en estos espacios, conversar sobre estos temas, reflexionar. También abordamos en Circulantes, por ejemplo, qué de todo esto se da en las escuelas. ¿Por qué se da tan poco seguridad vial en las escuelas? Se preguntó Chapla en una nota. ¿Y qué pasa? ¿No? Porque también cuando decimos, bueno, escuchar a las infancias, comunicar desde ahí, enseñar desde ahí, notamos que hay falencias en ese sentido también. Yo no me acuerdo que me hayan dado una charla sobre seguridad vial. Tenemos más años, creo que ahora están pasando otras cosas y se acerca, pero digo, siempre falta más en ese sentido. Sí, por supuesto, un poco las falencias que surgieron en los grupos recién, el tema de la implementación de la educación vial como materia transversal, por lo que decíamos en un momento, que no hay ninguna rama de la ciencia que tenga por sí la solución o pensar la solución para este gravísimo y complejo problema. Y además, yo cuando hacía capacitación docente, siempre decía a los docentes que hacían educación vial en la escuela que cuidado porque iban a ser observados. O sea, un modelo que tiene el niño en esa etapa de su crecimiento y desarrollo, que es la maestra, la seño, dice una cosa dentro de la escuela, y si no la sostiene con lo que hace en la vía, ese choque que hay en el cerebro de este niño y niña es realmente catastrófico, ¿no? Y por eso tiene que estar acompañado también de lo que hacemos los papás. Ortega y Gasset decía que la palabra puede llegar a convencer, pero el ejemplo arrastra. Sí, yo para dar como un poco una visión un poco más positiva también, porque bueno, Bien, a veces estamos dando Maru, muchas válidas. bien. No, pero me parece... En un momento nos fuimos cayendo. No, pero me parece Como, interesante porque, volver a pensar que las ciudades, digamos, más allá de que tenemos que ir a la acción y pedir un montón, digamos, son un territorio de aprendizaje ineludible para las infancias. Nosotros cuando pensamos en un trayecto que sea hacer 2 cuadras de ir hasta la panadería o hasta la escuela o hasta la casa de un amigo, cuando lo hacemos a pie, hay tantos aprendizajes que las niñas y las niñas tienen en ese trayecto que está buenísimo tenerlo siempre en mente. A veces nos parece que nuestras mentes aceleradas y apuradas, llegar rápido o antes, me subo en el auto porque total en 5 minutos estoy, bueno, tal vez la caminata dura 15, pero podemos salir un poco antes y bueno, volver a eso, porque nos pasa a todos, aún a nosotros que nos encanta caminar, ir a pie, ir en bicicleta, nos pasa muchas veces que caemos en esa lógica de querer ir rápido. Entonces, bueno, volver a eso y de pensar que los trayectos, los desplazamientos en la ciudad son una manera más de aprendizaje para las infancias. A nosotros nos pasa, por ejemplo, para ir caminando
caminando desde mi casa hasta la escuela, son 3 cuadras. A veces lo hacemos solo con mi hija y a veces se suman otras amiguitas que comparten el trayecto. Y nos ha pasado de que una de ellas descubre un árbol de durazno. Yo nunca había visto un árbol de durazno y paso todos los días por esa misma cuadra. Entonces, ese árbol de durazno, durante, no sé, 2 meses estuvimos mirándolo hacia arriba, veíamos cómo cambiaba la fruta, se iba poniendo más anaranjado. Un día para el otro no estaban más los duraznos porque se ve que vino alguien a la madrugada y se los llevó. Pero digo, volver a eso me parece que también está bueno retomarlo como para tenerlo siempre en mente y volver a eso, de pensar que las ciudades y los trayectos y los desplazamientos también son momentos de aprendizaje para las infancias. Gracias, Maru. Gracias. Gracias. Muy bien. Claro. El balanceo. Vos decís, Osvaldo, que... Claro, Osvaldo está todo el día, recibe números, data, ¿viste? Está preocupado. El otro día voy y le digo, ¿viste lo del diseño, Osvaldo? No nos va a funcionar. Y yo digo, uy, no, Osvaldo. Esperaba, pero ya no funcionó en el anterior. Y tira la posta. Entonces, qué gran momento de conversación. Gracias, Osvaldo. No, por favor, gracias a vos, a Maru y a todo el equipo. Maru, gracias. Un placer, por siempre. venir. A todos y todas, gracias por venir. Yo hablo en Circulantes y el equipo es enorme, entonces les quiero pedir un fuerte aplauso para Florencia Ferramondo en la producción general, Alejandra Torres en guión y postproducción, Leandro Mancini en montaje, que tenemos Ezequiel Fructuoso hoy grabando estos vivos. Queremos agradecer a Lucas Alonso en la transcripción, en el archivo. EVE es nuestra agencia de comunicación y redes sociales y han hecho un trabajo y siguen haciendo un trabajo para que toda esta muestra sea posible, que está buenísimo. Así que grande, Ceci, Vir, todas las personas que trabajan en EVE, gracias. Tatán Garabelli, hay un newsletter quincenal y una web a donde vamos cargando todas estas cosas. Gracias, Laura Lobo, por el taller. Renato está en el streaming hoy. Es un gusto haber hecho esta primera experiencia de podcast en vivo. En el próximo episodio, Tomás Balmaceda como invitado y Filosofías del Andar. Han sido muy amables. Yo soy Fede Frichi y en el próximo episodio seguimos conversando sobre cómo andamos.